Bienvenidos a una nueva cápsula de estudio. En este video vamos a revisar los textos de ¿Qué es la ilustración?, de Immanuel Kant, para luego comprender la noción de poder de Michel Foucault en El sujeto y el poder. ¿Qué es la ilustración? Es la respuesta de Kant a un periódico en el que se invitaba a reflexionar acerca del proceso de la ilustración que se comenzaba a desarrollar en la época. Entendiendo la Ilustración como uno de los procesos y momentos históricos que dieron paso a la modernidad, en conjunto con la Reforma Protestante de Lutero, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, Kant en este momento se cuestiona uno de los puntos centrales del paso del orden dado al orden producido. En su respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, Kant desarrolla tres puntos fundamentales. El primero de ellos es la ilustración como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, entendiendo esta minoría de edad como la capacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. Eso significa, entonces, que la ilustración es el paso de la verdad y del dogma de Dios y de las tradiciones a la producción de verdad de manera autónoma mediante el uso de la razón. Sin embargo, esto supone un acto de valentía, ya que es cómodo que otros piensen por mí. El uso de la razón supone entonces salir de la zona de confort. Asimismo, el uso de la razón y la salida de la minoría de edad implica cuestionar la naturalización del mundo y del conocimiento, y asimismo reconocer que hay mecanismos que intentan mantener esta naturalización. Por último, salir de la minoría de edad implica reconocer el estatuto de la libertad de la razón y su uso, lo que supone nuevas formas de organización social. El segundo punto que desarrolla Kant en esta reflexión es la distinción entre el uso público y privado de la razón. El uso público de la razón es el cual, entendiendo a todo sujeto natural dotado de libertad, puede ser utilizado públicamente para debatir, cuestionar y criticar. Sin embargo, hay roles en la sociedad que implican la privación del uso de la razón, pues no debiesen cuestionarse los estatutos de estos. Kant ejemplifica mediante el trabajo militar que, en tanto militar, no puedo cuestionar constantemente las prácticas y ejercicios que realizo, ya que irían en contra del mismo rol y de la institución. Ahora bien, esto no significa que el uso de la razón sea uno u otro. Constantemente estamos siendo interpelados al uso público y privado de la razón, en tanto somos sujetos naturales que al mismo tiempo ocupamos un rol en la sociedad. Esto lleva al tercer punto: razona, pero obedece. El uso público de la razón no solo es libre, sino también correcto, ya que hay un bien mayor que nos permite la organización social. Por ello, Kant reconoce que la libertad de razonar puede ser ventajoso para la libertad de las personas. Sin embargo, hay un grado de menor libertad que debe procurar la mantención de esta sociedad. Tomando estos puntos del trabajo de Kant, Michel Foucault va a poner énfasis en un elemento que, si bien Kant menciona en un perfil más bajo, para Foucault comprenden el punto de análisis para las formas de gobiernos de los sujetos modernos: la cuestión de obedecer. La modernidad no solo fue una ruptura con la tradición o sentimiento de novedad, es también una actitud y una relación del sujeto con el presente y consigo mismo. El uso de la razón permite la sospecha y la comprensión de las condiciones de posibilidad de diversos fenómenos sociales. Estas condiciones de posibilidad van a dar cuenta del juego entre formas de saber y formas de poder particulares. Por ello, para Foucault, esta ilustración no solo será la salida de la minoría de edad, sino también la pregunta por cómo ser y cómo no ser gobernado de esa manera particular. Saber y poder son unidades analíticas interrelacionadas, donde el saber será todo procedimiento y efecto del conocimiento, aceptable en un momento y dominio particular, y el poder los mecanismos por los cuales se introducen comportamientos o discursos, un ejercicio práctico sustentado por el saber. En esta relación hay producciones y efectos. ¿Qué es lo que se produce entonces? Diversas formas de sujeto. Esto es lo que Foucault va a analizar en El sujeto y el poder. En El sujeto y el poder,
Foucault va a desarrollar una analítica del poder que no solo comprende su desarrollo y formas de ejercer, sino que también trabaja las formas de resistencia y de lucha ante el poder y sus efectos. Se va a entender el poder como un ejercicio. Para Foucault, el poder no es algo sustancial que se obtiene o se hereda, sino más bien es un ejercicio productivo. Esta fórmula, sin embargo, no puede ser comprendida sin el sujeto, ya que es en él donde se ejerce el poder, entendiendo así que es también una relación. Así, preguntarse por el poder es también preguntarse por el sujeto. Entender cómo opera el poder implica entender los modos en que se ejerce para constituir y pensar a los sujetos. Ahora bien, es erróneo estudiar el poder en tanto poder, por lo que Foucault propone una analítica de sus efectos en los sujetos, entendiendo las condiciones de posibilidad para su ejercicio, su comprensión histórica y su relación con el sujeto. Dado lo anterior, la analítica del poder se agota si es que se estudia desde el poder mismo. En cambio, se enriquece su comprensión si es que se analizan las luchas y formas de resistencia ante el poder, es decir, los efectos que produce y los mecanismos por los cuales los sujetos responden a éste. Para lo anterior, Foucault propone distintas lecturas sobre el poder. La primera lectura sobre el poder es a partir de las luchas de poder y sus características. Estas luchas no son únicamente una oposición a la autoridad y no se limitan a una forma de gobierno o economía únicos. Son luchas situadas, pero tampoco se limitan a un solo lugar o país. Ocurren en toda sociedad, pero al mismo tiempo su desarrollo y condiciones de posibilidad son propias de la cultura, el país y la época. El objetivo de las luchas de poder no es el poder en sí mismo, sino más bien los efectos que produce en las personas. No buscan criticar el poder por poder, sino que buscan criticar los modos en que se ejerce el poder y cómo esto puede afectar en mayor o menor medida a los sujetos. Dado lo anterior, se debe entender que las luchas de poder son inmediatas y critican el ejercicio de poder más cercano. No es luchar contra la institución en sí misma, sino más bien ante una situación puntual que afecta a cierto tipo de sujeto. Las luchas de poder, además, cuestionan el estatus de los individuos. Este cuestionamiento puede resultar paradójico, ya que reconocen y subrayan las diferencias e individualidades y atacan a todo lo que pudiese romper los lazos con los otros individuos. Estas luchas cuestionan el gobierno de la individualización por sus efectos de sujeción, es decir, por sujetar al individuo a una categoría o clasificación particular que supone formas específicas de ser. Junto a lo anterior, las luchas de poder se movilizan por la pregunta ontológica de quiénes somos, rechazando tanto la generalidad como la determinación. Un elemento que resalta Foucault con lo anterior es que las luchas de poder se ejercen sobre elementos de la vida cotidiana inmediata, sobre todo en aquellas experiencias donde se categoriza y restringe la individualidad de los sujetos. Es por ello que en la modernidad la lucha de poder más representativa es en oposición a las ataduras del sujeto y las formas de sujeción de éste. Esta lucha tiene su condición de posibilidad en el desarrollo del Estado moderno, el cual hereda aspectos del poder pastoral para el gobierno de los individuos. Proveniente del cristianismo, el poder pastoral tiene la complejidad de ser una forma de gobierno individualizante y al mismo tiempo totalizadora. Sus objetivos y los modos en que ejerce el poder sirvieron de base para la producción de un Estado moderno y su modelo de gobierno. El poder pastoral tenía como objetivo la salvación del individuo en el otro mundo, pero los modos de conseguir dicho objetivo no eran únicamente a través del orden de los otros, sino también a través del sacrificio por el otro. Se preocupa tanto por la generalidad de la comunidad, así como por el individuo en sí, y en el modo en que se ejerce su poder requiere de reconocer a los otros. Es, en suma, una forma de conocimiento del rebaño para guiarlos por el mejor camino posible. El Estado moderno, en cambio, asegura la salvación de la población, pero no con el fin de lograr llegar al otro mundo, sino más bien la salvación en este mundo terrenal. Esta salvación se traduce en salud y bienestar, en la protección y seguridad de los individuos.
La figura del pastor y de la Iglesia como la institución encargada del control de la población divide sus funciones en diversas instituciones, unas más generales y otras más atómicas, como la escuela, la policía o la familia. Y finalmente, los modos de mantener el conocimiento de la población se concentran en dos papeles, uno globalizador y cuantitativo, biopolítica, y otro analítico e individual, anatomopolítica. El poder pastoral, entonces, no fue solo condición de posibilidad del Estado moderno, sino que generó una forma particular de conducción que fue adoptado y complejizado por el Estado moderno. Foucault trae este elemento del poder pastoral en juego a propósito de la pregunta de quiénes somos. Lo central de esta pregunta es lo que Kant se cuestionaba respecto a la Ilustración y criticaba de la religión respecto a la autoculpable minoría de edad. Pero principalmente el hecho de que esta pregunta está implicada en una relación particular con la época da cuenta de una relación con la actualidad que además es paradójica por ser contradictoria y en constante búsqueda de legitimidad, es decir, la modernidad. Y es por ello que las luchas de poder buscan salir de las ataduras de la individualización y la totalización propias del poder pastoral que adoptó el Estado moderno. Sin embargo, lo complejo del Estado moderno es que permite este tipo de luchas al mismo tiempo que mantiene el control. Entendiendo las condiciones de posibilidad para el poder, pero sobre todo para las luchas y resistencias ante el poder, Foucault va a desarrollar la segunda lectura del poder a partir del análisis de cómo se ejerce. Retomando el argumento inicial de este escrito, Foucault va a distinguir el poder como capacidad y como tensión. El primero refiere al uso físico, a la fuerza, a la capacidad de usarlo en cuerpos o conducción de conductas, mientras que el segundo refiere al poder que se pone en juego en las relaciones con otros individuos o grupos. Lo principal en ambos es que el poder designa parejas y un conjunto de acciones que se suceden. Una relación de poder no es lo mismo que una relación de comunicación, entendiendo esta como una transmisión de una información a través del lenguaje, un sistema de signos u otro medio simbólico, haciendo referencia a la esfera del saber. Sin embargo, la relación de comunicación sí puede tener o generar efectos de poder. Asimismo, no se debe confundir el poder con las capacidades objetivas, entendiendo éstas como el ejercicio de poder sobre las cosas, dando lugar a la posibilidad de modificarlas, utilizarlas o consumirlas. Estos tres elementos se conjugan en lo que Foucault llamará el poder disciplinario. Estas formas del ejercicio del poder se realizan sobre un objeto o sobre los individuos, pero no es de un modo directo. El ejercicio del poder busca conducir conductas. Esto supone comprender que el poder no refiere a una constricción, tampoco a un consentimiento. El ejercicio del poder como una relación entre individuos supone reconocer la libertad del otro, que es un sujeto con acciones, reacciones, resistencias y fugas ante los posibles efectos. El ejercicio del poder no es violento y tampoco es inmediato, es una acción sobre acciones futuras o eventuales y opera en campos de posibilidad. Ahora bien, los modos en que se analiza el ejercicio y las relaciones de poder puede presentar algunas complejidades si se realiza al interior de las instituciones, ya que los mecanismos que éstas utilizan están pensadas para asegurar su conservación interna y porque está la exposición a buscar el origen del poder y con ello darle el privilegio del poder a una figura particular y de perder la amplitud del análisis. Foucault propone un análisis que comprende desde afuera los modos en que los sujetos obedecen a ciertas formas de poder sin buscar antagonismos entre poder y libertad, sino más bien los modos en que se relacionan y se reorganizan constantemente. Más concretamente, Foucault dirá que para el análisis de las relaciones de poder es necesario reconocer las diferencias en las relaciones de poder a estudiar, principalmente porque éstas implican diferentes condiciones de posibilidad y por lo tanto distintos efectos. En ese sentido, un sistema de diferenciación da cuenta de que las relaciones de poder son situadas. Se debe analizar los objetivos que busca alcanzar dicha relación de poder y los elementos que permiten formalizar, mantener o generar un tipo de relación particular.
los modos en que se organizan las relaciones de poder en forma de instituciones, ya sea como una estructura organizada, y por último, los modos en que la relación de poder está racionalizada, es decir, organizada en torno a saberes, prácticas, técnicas, tecnologías, etc. Finalmente, el tercer punto que trabaja Foucault refiere a las relaciones de poder y las relaciones estratégicas. Comienza definiendo la idea de estrategia como una racionalidad que se emplea para conseguir objetivos, como un modo de obtención de ventajas sobre otros o como los medios que se utilizan para obtener victoria. En suma, la de estrategia es la elección de soluciones ganadoras. Puede utilizarse estrategias para obtener más poder, al mismo tiempo que el poder en su ejercicio puede utilizar estrategias para su mantención. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las relaciones de poder y el ejercicio del poder requieren del reconocimiento de otro libre y con capacidad de acción, por lo que las estrategias también pueden ser utilizadas como un modo de fuga o de resistencia al poder. Lo que Foucault recalca de las estrategias es que sirven como un límite para el ejercicio del poder, ya que la victoria total, un ejercicio de poder sin espacio para la libertad, puede devenir en dominación. Esta dominación está presente en la historia a modo de inscripción y mantención de grupos, saberes o formas de organización social hegemónicas. Pero lo principal es que hay una constante relación entre el poder, las estrategias y las formas de resistencia de los individuos.